Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer como ya han tocado, me parece, procedimientos disciplinarios llevados ante Servir, la Contraloría. Entiendo que esto han tenido que verlo antes de los temas, ¿no? Pero bueno, si tienen bien claro el esquema Servir y el esquema Contraloría, vamos a entrar muy rápido para poder entender este procedimiento sancionador, que es el procedimiento sancionador regulado en la Ley de Procedimiento, el Decreto Supremo 006 del 2017, JUS. ¿Qué podemos decir ante este procedimiento? A ver, las primeras cosas que podemos decir, que a diferencia de lo que está regulado en la Constitución que otorga la potestad de administrar justicia a los jueces, en el caso de los procedimientos sancionadores, esta potestad está totalmente regulada en lo que es la ley del procedimiento administrativo, es decir, que no tenemos, se puede decir que no tenemos una fundamentación constitucional que avale o bueno, que sustente el tema de la potestad sancionadora, pero sí está regulada en una ley. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué debería tener una potestad? Hablamos de una potestad sancionadora administrativa. ¿Por qué? Porque la administración pública, si no podría ser eficaz cuando frente a un infractor que ha incumplido una norma administrativa, no podría ser efectiva el resarcimiento de la afectación de un bien jurídico protegido administrativo. Llámese, por ejemplo, el Estado administra los servicios de radiodifusión, en lo que es televisión, lo que es radio y televisión. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el encargado de otorgar títulos habilitantes, que en este caso hablamos propiamente de una autorización administrativa. Entonces, esta autorización administrativa, para poder yo asignarte una frecuencia o una operación, para que tú operes o salgas a la señal en determinada localidad con determinada frecuencia, el Estado te tiene que permitir. ¿Y cómo y quién lo administra? En este caso es el Ministerio, a través del que administra el bien, recurso natural, el espectro radioeléctrico. Alguien sigue su procedimiento y o recibe el otorgamiento, pero hay empresas que no lo cuentan o no cumplen las condiciones establecidas en la autorización. ¿Y qué hace el Estado? Las interviene. Las interviene a través de la aplicación de sanciones, a través de incautación como medidas provisionales, a través de multas coercitivas. En algunos casos llega a cancelar, o sea, le deniega. A lo que voy, o sea, la potestad administrativa, para que se pueda hacer efecto en el tema sancionador, tiene que tener una facultad para que la administración pública pueda hacer valer sus actos administrativos. Si no, no tendría razón de ser, no habría. En la anterior ley, antes que salga la ley 2744, las normas estaban totalmente dispersas. ¿Y qué se corrían los riesgos? Si se dan cuenta, la nueva ley establece muchas garantías, muchos derechos y muchas obligaciones. Todo está compilado en una sola norma, que es la ley del procedimiento administrativo. Que si bien en la anterior norma, en la 2744, antes que salga esta modificación, se decía que los principios y algunas instituciones jurídicas que estaban reguladas en la ley del procedimiento se aplicaban supletoriamente a lo que no estaba contemplada en la misma, en los procedimientos especiales. Actualmente no. Con esta nueva norma, si se dan cuenta, cuando vamos a revisar la ley del procedimiento administrativo en su título preliminar actual, van a ver que los derechos y beneficios y garantías son las mínimas que deben establecer. ¿Qué quiero decir? Que si sale una ley especial y va a regular algún tipo de procedimiento, al igual que el sancionador, tiene que tener como mínimo las garantías mínimas establecidas en la ley del procedimiento administrativo. Por ejemplo, en el tema hay procedimientos especiales donde establece que la prescripción es de 4 años, te dice la ley del procedimiento administrativo. Tú no puedes salir con otra norma y salirte con una norma especial, no, 5 años, no. Es lo mínimo la garantía que te establece que tiene que ser 4 años. O como los principios, van a ver, por ejemplo, en la ley Servir, cuando revisan los principios, van a ver que no hay principios que no están regulados en temas de el acceso al expediente, el acceso al expediente en cualquier momento. Esos principios ya están garantizados y están regulados. Por eso se dice que los principios regulados en el procedimiento administrativo general son la base. Es el mínimo que deben tener todos los procedimientos especiales que se van a regular y son las garantías mínimas que debe seguir
todas las entidades del Estado. Y si no, se tienen que adecuar a lo que ya se estableció, ya venció el plazo más de 60 días para poder adecuar sus procedimientos. ¿Cuáles son los fundamentos o cuáles son las razones, ¿no? Como le decíamos, era obviamente para no recargar al Poder Judicial también de procedimientos. Tengan en consideración que cada entidad tiene una competencia y tiene una especialidad. Y se imaginan lo complejo que debe ser para ya el Poder Judicial ver en contencioso administrativo estos temas. Es bien dificultoso y la demora en el trámite, y obviamente si el problema no se resuelve con el tiempo y se demora más, ya no hay solución, la gente ya no tiene certeza, ya sabe que no puede lograr una solución a su problema. Otra forma también otro fundamento es para dotar de eficacia y el Estado. ¿Cómo va a ejecutar sus actos administrativos si no tiene una potestad sancionadora administrativa? Obviamente, una mayor inmediación en la autoridad sancionadora respecto de hechos sancionados. O sea que hay más cercanía. ¿Quién más especializado que la autoridad administrativa para conocer un determinado procedimiento? En temas, por ejemplo, como hablábamos, en el tema de contrataciones con el Estado, como hablábamos la vez pasada, ¿quién más que el órgano, el OCE, que conoce el tema de la ejecución en los contratos? Si bien las entidades las conocen, pero ellos son los especializados. En el tema más sancionador, recuerda que hablábamos del tema sancionador, que ellos son los que ven o son los que sancionan a estos contratistas, proveedores, subcontratistas que no cumplen con la norma de contratación, la misma lógica. Acá sí, en el tema del procedimiento sancionador que se elige con contrataciones del Estado, sí. El tribunal por su especialidad lo resuelve en el tema de sanciones. Lo que es a diferencia del servir, a diferencia de la Contraloría, que en primera instancia, de acuerdo a la gravedad, en la Contraloría, acuérdense que en la Contraloría cuando es muy grave, lo resuelve la Contraloría misma sus procedimientos, y en el caso de servir, cuando son menos graves, lo resuelve la entidad y en segunda instancia el tribunal servir. Obviamente estos principios se dicen la doctrina Ganoz, Morón, Urbina hablan de que el derecho Nieto, específicamente Nieto, habla de que el derecho administrativo sancionador tiene mucho de común con el derecho penal. Tiene las muchas instituciones recogidas en el derecho penal o reguladas por el derecho penal están recogidas en el procedimiento administrativo. Por ejemplo, la reformatio impeius, que tú no puedes reformar en peor en cuando tú apelas a una sanción o a una multa o un tipo de sanción, sea disciplinaria o producto de un incumplimiento de una norma infractora, no te puede la entidad aplicar una sanción peor la que ya has recibido. ¿Por qué? Porque vas a afectar, se dice que se afecta el debido procedimiento. ¿Por qué? Porque vas a restringir a que el administrado no quiera ejercer por el temor de que si él apela, o sea, se va a ver restringido en su derecho por el temor de que tú le vas a empeorar. Ahora, estos procedimientos, como les dije inicialmente, la ley de procedimiento administrativo en cuanto al procedimiento sancionador tiene su propio capítulo de principios. El 246 regula sus 11 principios que tiene la administración. Pero ojo, no es que solo sea únicamente los principios regulados en el capítulo de sancionador los que se apliquen. También se toman en consideración los principios que están establecidos en el título preliminar de la ley de procedimiento administrativo, que son los 17. Obviamente que hay algunas que coinciden, pero yo le digo como 19 y las otras 11, pero lo que no está contemplado en el procedimiento, en los principios del procedimiento sancionador, nos vamos al título preliminar de la ley de procedimiento administrativo, porque son fuentes, interpretación, te dan sentido a la entidad. Cuando quiere resolver un caso siempre recurre a los principios para argumentar algún acto administrativo a lo que ha resuelto, o una multa o una sanción. Entonces, cuando ustedes quieran aplicar o quieran resolver un caso concreto en que ustedes, ya sea como parte denunciada o sea como entidad, siempre tienen que coger, porque los principios son fuente del derecho administrativo, y acá particularmente en la Constitución ya habla de que ya te impone un deber, que no podemos dejar de administrar justicia, o sea, que hay un defecto, un vacío en la ley, y yo no voy a dejar de administrar justicia porque no lo tengo. O sea, hay un principio, inclusive hay principios generales del derecho administrativo.
¿Qué se dice más? Los principios administrativos son fuentes, dan pautas generales, regulares, que rigen la actuación de la administración pública. Orientan, más que te sirven muchas cosas para orientar el sentido de una norma, porque no debería ser en un caso concreto. Por ejemplo, hubo un caso, quizás es cuestionable, pero bueno, vamos a ver cómo la administración pública en ciertos casos en particular, en base a principios resuelve de forma que, obvios, la potestad administrativa no es que tenga el Estado la intención de llenar las arcas con multas o tenga la finalidad de multar al administrado. O sea, la función de la entidad administrativa frente a ese poder de sancionador que tiene es desincentivar que el infractor, digamos administrado, deje de incumplir esa norma, esa obligación que está establecida, ya sea en su norma especial o en su norma general. A ver, en un caso concreto, a una entidad reguladora, o Sinermin, establecía que en el caso de que tú construyas socavones, debes reunir las medidas mínimas para poder establecer o reglas de seguridad para la protección de las personas que van a trabajar en socavones abiertos de minería. ¿Y qué pasó? A este señor, por un tema de seguridad, se cae todo el socavón, el cerrito, donde se habían perforado, y este señor muere. Entonces entra el Sinermin para sancionar, y obviamente lo que te decía la norma en eso era de que cuando habías incumplido una norma en el tema de seguridad, la entidad administrativa debería aplicarte la fórmula de una multa. Hay una multa que está regulada por OEFA, que es igual al beneficio esperado entre la probabilidad que te detecte por las atenuantes o las eximentes. Entonces, el beneficio esperado se calculaba respecto de la utilidad que hubiera tenido la empresa. Esta empresa, y dice, en el caso de que no hubiera tenido utilidad esperada, tú deberías aplicar, como en principio, deberías aplicar el 100% de la UIT. Okay. Esta persona entra al regulador a poder aplicar la sanción y dice, bueno, esta empresa no ha tenido rentabilidad, no ha generado utilidades, su estabilidad cero es negativa, ni siquiera era cero, era negativa. Entonces la norma te dice que tienes que aplicar 100 UITs. Pero ¿qué pasó? La entidad en apelación, haciendo un análisis de razonabilidad, que quizás acá se podría contradecir entre el principio de legalidad y el principio de razonabilidad, no le aplicó las 100 UITs, le aplicó un porcentaje de la 100 del menos 1.8 de la UIT. ¿Y por qué? Ellos decían, al momento de hacer un análisis, de que hay estadísticamente otras empresas han sido aplicadas con sanciones mayores graves en un porcentaje menor a 100 UITs, y no se justificaba la razonabilidad de la sanción. Y por tanto, la entidad, utilizando el tema de razonabilidad, obviamente se podría decir que hubo un conflicto con el principio de legalidad, porque la legalidad te decía que tienes que aplicar 100 UITs. Aplicó razonabilidad y aplicó el 1.8% porque hizo un cálculo estadístico, informes de cuál era la media, cómo se venía aplicando frente a este mismo acto. Y le aplicó un porcentaje, no fue el 100, las UIT, sí vulneró o no al principio, bueno, pero aplicó razonabilidad. ¿Cómo decía acá vamos a ver la aplicación, lo que establece el título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo. Le dice que los procedimientos especiales creados y regulados como tales por ley expresa, atendiendo a la singularidad de la materia, se rigen supletoriamente por la presente ley, en aquellos aspectos no previstos y en las que no tratados expresamente de modo distinto. La autoridad administrativa, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirá con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento. La actual ley, ¿qué te dice? La ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula el procedimiento administrativo desarrollado en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. En conclusión, ¿qué te está diciendo esta norma? Que las garantías mínimas establecidas en esta ley son las... Esta ley establece las garantías mínimas. Esto es lo mínimo que deben contener todos los procedimientos especiales.
Al momento de reglamentar procedimientos debes respetar los principios administrativos y los deberes y derechos del sujeto del procedimiento. Estos son los principios que regula, son los 19 principios que se regulan en el título preliminar. Creo que seguir en el tema del principio ya, creo que han hablado hasta, ya repetidas las clases, obviamente que es parte del examen de hoy día. Los principios en sí sirven para establecer criterios interpretativos, para resolver cuestiones que pueden suscitarse en la aplicación de reglas de procedimiento. Te sirven de orientación, te sirven de aclaración, considerando que esto viene a ser una fuente del derecho administrativo, es una fuente. El título preliminar en la ley de procedimiento administrativo te dice, los principios son fuente, los principios generales del derecho administrativo son fuente del procedimiento administrativo. Por tanto, cuando tú quieres sustentar, argumentar en un acto administrativo, ya sea multa, ya sea resolver un caso concreto, que no tengas una norma propia, un vacío, puedes invocar los mismos procedimientos, pero ojo, la argumentación es que no es que yo cito el artículo y digo ya cumplí con la argumentación, un ratito, es analizar, aplicar el artículo y analizar por qué lo estoy aplicando en determinado sentido, por qué va a ser así, por qué, si voy a resolver, por ejemplo, a ver un caso concreto, ¿por qué estoy denegando algún uso de la palabra? Tengo que decir por qué lo estoy denegando, porque ya el señor ejerció el debido procedimiento, ya contestó, ya tengo pruebas que se ha actuado en el presente proceso, se ha actuado, él me ha ofrecido todas las pruebas, yo las he valorado, las he considerado en el presente procedimiento. Tengo que argumentar por qué voy a invocar el procedimiento, por qué voy a invocar ese principio, perdón, por qué lo estoy invocando. Ya el Tribunal Constitucional en el tema de principios de derecho penal, en el expediente 2050 del 2002, acción de amparo, perdón, ya señala que sobre el particular es necesario precisar que los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador que no solo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el derecho administrativo sancionador, el cual incluye naturalmente el ejercicio de potestad disciplinaria en el ámbito castrense. Ojo, en el tema del derecho disciplinario o en el tema del derecho sancionador, hay muchas instituciones, como lo decía anteriormente, del derecho penal, el principio de culpabilidad, el principio de tipicidad, el principio de legalidad, el principio de no reformatio peius, el principio de no incriminación. Hay varios principios que están, o el principio de inocencia, que le llaman el principio de licitud, en el derecho administrativo sancionador. Estos son los principios que regula la nueva ley que fue modificada, bueno, la ley de procedimiento administrativo, hoy texto único ordenado, que fue modificado por el 1272, respecto a los principios, que acá son los 11 principios. Legalidad, todo lo que está vestido en ley, es las infracciones tienen que estar tipificadas en la misma ley. Puedes delegar, pero ¿puedes delegar qué? No vas a crear por un reglamento nuevas sanciones. O sea, si antes no habías considerado una sanción grave, la multa o la inhabilitación dentro de tu procedimiento, no lo puedes agregar por un reglamento, solo por ley. En el reglamento lo que puedes derivar es el contenido, puedes desarrollar cuál va a ser la actividad, qué es lo que se va a sancionar, pero no puedes crear nuevas infracciones en reglamentos. El debido procedimiento, si se dan cuenta, cuando revisamos el procedimiento en la ley de procedimiento administrativo, cuando sale el sancionador, es muy general. Pero, por eso les decía, el debido procedimiento, hay principios que establece la ley de procedimiento administrativo sancionador que tienen que ser leídos con el procedimiento administrativo general. Y el procedimiento administrativo general, ¿qué te dice en el tema del procedimiento, el debido procedimiento? El derecho al procedimiento comprende el hacer uso de la palabra, a ser notificado, a tener acceso al expediente, a aprobar, a argumentar, a ser oído con tu informe. O sea, cuando uno revisa la ley de procedimiento en tema sancionador, no sé, por acá lo tengo, a ver qué dice. A ver, el 246 de la ley de procedimiento administrativo en el tema sancionador dice lo siguiente. A ver, acá está.
el debido procedimiento, no se puede imponer sanciones sin que hayan tramitado el procedimiento respectivo, respetando garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer debida separación entre fase instructora y sancionadora, encomendando a las autoridades distintas. Eso es lo único que te dice. Eso es lo único que te dice el principio del debido procedimiento cuando ves sancionador. Pero, como les dije, esto se tiene que leer con lo que dice el texto, el título preliminar. Y el título preliminar sí se da el mayor trabajo para poder desarrollar qué comprende este debido procedimiento. El debido procedimiento comprende de manera no limitativa los derechos a ser notificado, a acceder al expediente, a refutar cargos, a exponer argumentos, presentar alegatos complementarios, a ofrecer pruebas y producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra cuando corresponda, a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por la autoridad competente y un paso razonable, y a impugnar decisiones para los efectos. ¿Se dan cuenta? Todos los principios se regulan, cuando se leen, se tienen que leer con el título preliminar. ¿Qué es el procedimiento administrativo? Ojo, la ley del procedimiento administrativo regula el procedimiento administrativo general, que es el procedimiento para otorgar, para tramitar algún título habilitante, algún procedimiento para tener un acto administrativo, y también te regula procedimientos especiales. Y los especiales son el sancionador, el principio, el de fiscalización, y el principio trilateral. ¿Qué más? ¿Qué es? El sancionador es para sancionar a las personas por incumplimiento de alguna infracción administrativa. El de fiscalización es para que la entidad, en ejercicio de sus funciones, revise o supervise actos previos para poder iniciar. Bueno, obviamente que luego estos de fiscalización luego llevan a un sancionador. Y el procedimiento trilateral, que lo que busca más es solucionar un conflicto entre los administrados, la entidad media como mediador para poder solucionar un problema. Pero en sí, cuando hablamos en la parte general del procedimiento, vamos a hablar que hay procedimientos que regula, que son los generales, que son los de evaluación automática, aprobación automática, evaluación previa. Estos son los generales, pero cuando vas al otro rubro también que comprende esta misma ley que regula ese procedimiento sancionador, el de fiscalización y el de trilateral. Ahora, ¿cómo se inician? Estos procedimientos administrativos sancionadores se inician, obviamente el principio administrativo sancionador se inicia de oficio. O sea, la entidad es la que va a iniciar un procedimiento administrativo. Pero ¿cómo se inicia? ¿Por qué alguien denunció? Porque la entidad, producto de una revisión documentaria, como hablábamos, ¿se acuerdan? Que a veces la entidad casi siempre, no es a veces, casi siempre, producto de los procesos de contratación con el Estado, hace una revisión general de los documentos y los somete a una fiscalización posterior. Y hace procedimientos, todavía no se iniciaba, hacen procedimientos previos. La fiscalización posterior es un procedimiento previo para poder iniciar un sancionador siempre y cuando haya una infracción administrativa. ¿Okay? Entonces, hay la entidad misma de oficio, porque la ley de constitución te dice que la entidad tiene que hacer una revisión de todos los documentos que tienen en los procesos. Ellos hacen una revisión previa, inicia un pero no es un procedimiento disciplinario aún, no es un sancionador aún, es sancionador cuando se notifica la imputación de cargos, cuando se notifica el inicio del procedimiento PAS, cuando se notifica, estamos a un procedimiento sancionador, cuando producto de una fiscalización de la documentación, dada que es falsa la documentación presentada, luego se va a instaurar un procedimiento administrativo sancionador. Este es producto de una exclusiva de oficio. Yo lo revisé, encontré algo que no me queda claro y lo inicio. Obviamente, se está iniciando porque existe una duda. No es que estamos convencidos de que la persona que vamos a investigar es la infractora, porque si ya estamos convencidas ya no tiene sentido iniciar un procedimiento. Ya sabes qué, pero obviamente tiene que ser sometido a un procedimiento porque tiene derecho a probar, capaz no es lo que creemos. Hay otras pruebas que él nos puede ofrecer para aclarar las dudas. Dice, el procedimiento puede ser iniciado tanto de oficio como a pedido de parte, o sea, pero siempre lo inicia la entidad administrativa.
¿Qué dice el tubo? Te dice que se inicia siempre de oficio, bien sea por propia iniciativa, como consecuencia de un orden superior, o a petición motivada de órganos o entidades, o por denuncia. Un tercero dice, por si acaso, tengan cuidado, en este procedimiento, la persona que está acreditando experiencia no la tiene, revísenlo. Un tercero que ha denunciado. La potestad sancionadora, creo que ya la dijimos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, ya con esta nueva ley, con este nuevo texto único, ya se diferencia dos etapas. En los procedimientos administrativos sancionadores hay dos etapas. La etapa instructora y la etapa sancionadora. El instructor y el sancionador no son la misma persona. Se inicia con la imputación de cargos, con la instauración del procedimiento. La resolución que te dice, se te instaura el procedimiento disciplinario, se te imputa tales actividades. Ese acto de donde te notifican, ellos hacen una previa revisión. Por ejemplo, los órganos de control tienen sus informes de control que hacen y encuentran desviaciones, te piden aclaraciones. Y cuando no les queda o les queda alguna duda o prefieren iniciar, te inician con una imputación de cargos. Señor, del proceso, del presente, siempre presunto, de los hechos que se han verificado, se resulta una presunta infracción. Usted sería el presunto infractor de la norma. ¿Cuál norma es la que has incumplido? Entonces, dentro del procedimiento administrativo sancionador existe siempre el principio de inocencia, o lo que le dicen en la ley del procedimiento de administración. Cuando lean procedimiento de inocencia, la presunción de inocencia, van a hablar como acá se habla en la ley del principio de licitud. Es decir, que se presume que la autoridad, en este caso, digamos al infractor, vamos a llamarle administrado, este administrado es inocente hasta que tú pruebes lo contrario. Porque a la entidad lo que le asiste es el tema de la verdad material. La entidad tiene que probar que yo soy el presunto infractor, que yo he cometido la falta. Yo probaré, haré valer mis pruebas, pero él me tiene que probar que yo soy la responsable de esa conducta. Ojo, ahí tienes que ver el tema de que no solo eso, sino también tienes que ver el tema de culpabilidad, que existe una relación entre la persona que cometió la infracción, que se está tratando de imputar, el Estado quiere sancionar en ejercicio de su potestad sancionadora, y aquel que realizó el acto. Ojo, otro de los principios, dentro de esa etapa también está el principio de responsabilidad subjetiva. Con la anterior norma hablábamos de responsabilidad objetiva, era como que la conducta infractora, el supuesto descrito en la norma, calzaba la figura, en consecuencia, sancionado. Antes, la administración, a lo mínimo que tú hacías, y estaba tipificada la conducta, no te analizaba si tenías voluntad, si tenías intención, si había un eximente, había una atenuante. Y automáticamente en primera te sancionaba. Ahora, con esa nueva ley se dice que la responsabilidad es subjetiva, es decir, que tiene que haber intención y voluntad de cometer la falta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pruebas la intención? La entidad tiene bastante trabajo en ese tema de cómo probar que hubo intención de realizar este acto. Pero para eso va a valer de mucha actividad probatoria. Ahora, con esta nueva ley, este principio de responsabilidad ya en primera, es subjetiva. Si va a ser objetiva, la misma ley y el reglamento, te dice la propia ley del procedimiento administrativo, tiene que decirlo expresamente. En esta conducta la responsabilidad es objetiva, pero tiene que ser por ley o reglamento. Yo he visto en algunos casos de que hay entidades que han sacado su reglamento para decir que la responsabilidad de los procedimientos sancionadores que se lleven entre la entidad son objetivas. Eso es nulo, porque tú no puedes irte en contra de lo que establece ya la ley de procedimiento administrativo, que ya te establece claramente que todo es por ley. Ojo, lo que está en el sancionador y los principios que están regulados son obligatorios, es lo mínimo que debes cumplir. Entonces, toda disposición de cambio de responsabilidad tiene que ser establecida por ley o por decreto legislativo. ¿Y cuál es la segunda etapa en estos procedimientos sancionadores?
La etapa de sanción, o sea, hay una etapa de instrucción, que es como repetir la palabra, sanción, y la etapa, el instructor y el tema de sancionador. Tienes una etapa que se inicia con la imputación de cargos, se dice resolución de imputación de cargos. Se te determina cuál es la conducta infractora, en qué circunstancias se realizó, cuál es la probable sanción, pero siempre, acuérdense, estos informes tienen que ser con principio de inocencia. Partimos de que esta persona es un producto de un proceso. Se va a iniciar un proceso para luego llegar a una sanción. No podemos hablar nunca de responsable, sino presunto responsable, presunta sanción, todo es presunto. Y una vez que se inicia, ya le das lo que te dice la ley del procedimiento, 5 días para hacer descargos. La persona tienes que notificarlo en su domicilio, donde te ha indicado, tienes que ir a notificarle y decirle, señor, esa es su resolución, usted tiene 5 días para poder levantar, hacer sus descargos. Ahí también en la resolución le tienes que indicar ante qué autoridad tiene que dirigirse para poder responder la imputación de cargos. En este periodo de los 5 días, el administrado va a ofrecer sus pruebas que él tiene, porque hay pruebas que no tiene la administración. Él va a hacer sus alegatos, va a fundamentar, va a argumentar, inclusive va a invocar eximentes de responsabilidad, atenuantes de responsabilidad. Es decir, yo no lo hice, hubo un terremoto o un temblor y yo que trabajo en la entidad administrativa, si bien en mi plan de contrataciones con el Estado no preveí esa contratación, o que era de acá a mediados de junio, que yo estimé que las actividades se iban a realizar para junio, y bueno, producto de este proceso, de este terremoto, este temblor, terremoto, lo que pasó en Huaycán, ¿no? Cuando tuvo la inundación, no preveímos que eso iba a pasar, es algo que era incierto, o sea, no era predecible. Entonces yo tuve que adelantar esa exoneración y todo, y obviamente en la exoneración sí me marca una responsabilidad y me inician un disciplinario. Entonces yo ahí busco un eximente, estoy amparada en la misma ley para poder sustentar por qué no cumplí o por qué no hice mi deber de diligencia. Esa es la etapa en la que tú haces tus descargos, en la que vas a poder aclarar, ofrecer tus pruebas, invocar, sustentar. Una vez que pasan esos 5, obviamente la administración también tiene su plazo para poder actuar pruebas. Y ese plazo entre lo que se inicia y hasta el sancionador, hasta que sale la última resolución donde te sanciona, tiene que ser de 9 meses. Ojo, es 9 meses el procedimiento, pudiendo sustentarse que lleguen a 12 meses. Entonces, en la primera etapa hablamos de la instrucción que se inicia con la instauración, el descargo, y una vez que hay descargo hay un informe instructor, es un informe final del instructor. El instructor y el sancionador son dos personas distintas, por un tema de imparcialidad, que no está contaminada con la prueba. Entonces, esta etapa de la instrucción culmina con el informe final del instructor, y este informe final del instructor se notifica al administrado, al procesado, al presunto infractor. ¿Para qué? Para que haga valer su derecho de poder hacer el descargo. Tiene 5 días para hacer su descargo. Y acá él puede pedir, obviamente, su uso de la palabra. Ya le puede hacer el uso de la palabra en la instrucción, o también la pide normalmente el uso de la palabra para irse a la parte sancionadora. Entonces, cuando el órgano sancionador recibe el expediente y dice, bueno, he visto que acá hay los cargos, se han notificado bien, el señor no ha dicho nada o ha dicho algo, pero considero que hay algo que no me convence, y él puede regresarlo para que culmine con alguna prueba que no ha actuado o para que aclare alguna duda que le ha salido el informe. Entonces ya cuando llega al órgano, o también puede actuar pruebas, pero ojo, este proceso tiene que ser tiene que ser hasta 9 meses. Si pasan los 9 meses, obviamente, y si pide la ampliación para que sean 12 meses por la complejidad del proceso, se puede llegar hasta 12 meses. Pero ¿qué pasa si se pasan esos 12 meses? ¿Qué sucede si se pasan los 12 meses? Ahí lo que pasa es la caducidad. O hay algunos procedimientos como la ley del código, una norma de la ley del código de ética, la ley Salvi, que te habla de la ley de ética, te habla del tema de la prescripción, pero es la caducidad, o sea, vence el plazo, caducó. Se te pasaron, o sea, yo esperé que resolvieras en 12 meses, más los 25 días hábiles, tu procedimiento caducó. ¿Qué quiere decir? Vuélvelo a empezar. No ha prescrito aún, solo ha caducado.
Entonces, entre lo que, por eso le digo, es una de las fijas, ¿ah? ¿Cuánto tiempo debe resolver la entidad desde que se instala un procedimiento hasta que se resuelve? Es 9 meses, puede ser ampliado con 3 meses, o sea, 12 meses, y para poder convocar la prescripción tengo que esperar 25 días hábiles. ¿Y qué partes tiene un procedimiento administrativo sancionador? 2 etapas, el instructor y el sancionador. Ahí está, ¿ves? La ordenación del procedimiento administrativo sancionador, la autoridad de instrucción y la autoridad de decisión. La ordenación, la investigación preliminar, obvia. Hay una investigación preliminar que normalmente hacen, por ejemplo, en la SOCI se ha visto mucho cuando hacen desviación de responsabilidad. Te piden aclarar ciertas dudas. Esos son actos preparatorios que no son parte del procedimiento, que quizás sirven como prueba, sí, o te sirven como que dan insumos para que se inicie el procedimiento disciplinario. Y estas son las etapas previas que realizan. Algunos suelen notificar, inclusive, obviamente, cuando tú vas a notificar al administrado respecto a la imputación de cargos, no solo le vas a decir, bueno, señor, de producto de la investigación se ha llegado a determinar que usted ha infringido el artículo 20 de la ley ambiental y que su sanción presunta sería 5 años. No, se tiene que argumentar en qué consistió. Hay algunas entidades que te adjuntan todo el informe de precalificación. He visto en un expediente que eran como 1000 páginas más o menos para revisar y hacer descargos. Te tienen que notificar todo. Ahora, si te notifican físico, te lo notifican en CD, te notificaron un CD. En la Contraloría hacen los procedimientos cuando son que ellos los van a llevar, te notifican con la resolución, te notifican todo el expediente, obviamente en CD, porque son bien densos. Y tú desde el momento que se te imputa ya los cargos, se te inició el procedimiento disciplinario, ya tienes uno de los principios que te garantiza, que es el principio del acceso al expediente. Tú en cualquier momento del procedimiento tienes el derecho a acceder al expediente, porque acá lo que se habla es que tiene que haber, es parte del debido procedimiento del acceder al expediente, porque yo tengo que saber, hay cosas que a veces en el expediente mismo se pueden llegar a descubrir. Porque ellos te remiten los que consideran que es para ti importante o que consideran que el informe es suficiente. A veces no hay que agotarnos, no hay que quedarnos solo con el informe que te mandan. Tienes que ir al expediente. En el expediente puedes encontrar, por ejemplo, no te notificaron el domicilio que tú indicaste o lo dejaron bajo la puerta. O no es, o sea, tú, por ejemplo, a veces ¿cómo se llaman? Tu asesorado, tu defendido, te dice, no, doctor, me han notificado el día lunes. Tú cuentas los 5 días y ya no, te había notificado el día viernes. Y la única forma que es yendo al expediente. Entonces, la administración pública bajo ninguna respuesta, ninguna justificación te puede negar el acceso al expediente. Otra es también que he visto en algunos casos, ya como en 3, 4 he visto, que invocan la ley de transparencia para decirte, normalmente, ahora si se aplica o no, para mí no. Para decirte que, para denegarte, para darte un sustento de que no va adelante el proceso, no va adelante de entregarte, porque hay gente que obviamente nosotros pedimos que se nos entregue la documentación en físico, ¿no? Para poder hacer un análisis, mayor estudio. Y hay otros que si se amparan en la transparencia, normalmente se amparan para decirte, bueno, igual te lo doy. Si para mí, no hay justificación que tú apliques el transparencia acá, porque si el denunciado es el interesado en el procedimiento, ¿por qué vas a invocar transparencia? Transparencia invocarlo en terceros. Y la misma ley de transparencia te lo dice. En los procedimientos, cuando estamos refiriéndonos a procedimientos sancionados, disciplinarios, procedimientos administrativos, sancionadores, aplica tu propia ley, tu ley especial, y tu ley especial te dice que tú tienes acceso al expediente. Pero hay algunos que sí he visto que también te niegan por transparencia, pero tú no puedes denegar ninguna copia, porque si tú denegas copias o algo, estás vulnerando el debido procedimiento. Y luego tendrías que justificar por qué has denegado ese acceso a la documentación, porque ahí se cumple lo que en el derecho penal hablan del principio de igualdad de armas. O algunos le dicen el principio de inocencia, que lo que tú tienes y lo que yo tengo tiene que ser
lo mismo, se puede decir que lo que tú estás actuando, lo que está en el expediente, yo tengo que tener las mismas armas para poder defenderme de lo que tú me estás atribuyendo. Entonces, cuando tú no le accedes al expediente, estás vulnerando el debido procedimiento. No hay una equiparidad, no hay una igualdad de armas en el procedimiento. Entonces, lo recomendable, así sean también parte de la administración, no existe ninguna justificación para que tú deniegues un acceso al expediente. Yo he visto en algunos casos que lo derivan a otro. No, está en la entidad A. No, está al otro lado. Está con Secretaría General. No, está en... Y así se la pasa el administrador todo el día siguiendo el expediente a ver dónde está. Normalmente en esos actos, ¿qué normalmente hacemos? Dejamos constancia que hemos venido a revisar el expediente y me han negado el acceso al expediente. Y obviamente es una causal para que yo invoque la nulidad del procedimiento porque se me está afectando el debido procedimiento. No puedo negar el acceso al expediente. Como les dijo, en el expediente está todo, está la historia real y cuáles son los argumentos que están utilizando y qué les ha servido a ellos de insumo para poder llegar a la instauración de un procedimiento disciplinario. Esa es parte, obviamente, los 5 días, y también tú puedes aplazar 5 días más para hacer tus descargos, obviamente, porque yo puedo alegar, tú dices solo invoco la ampliación de los 5 días para ejercer mi derecho al debido procedimiento. Obviamente, si tu expediente es muy complejo, no vas a estar prolongando, no vas a estar tratando de acortar en los 5 días, porque los 5 días a veces no dices nada, no puedes llegar a poder descargar todo lo que te dicen. Hay expedientes bien complejos, yo hice uno bien complejo, creo que era como 1000 páginas sin exagerar, en donde teníamos mucho que revisar, se tenía que ir mucho a leer el expediente, más que pedir las copias, porque entre que se demore y me cobre las copias y toda la cuestión, era mejor ir y revisar el expediente. Ahora, en esa etapa también la administración va no solo que se agotó con el tema de que en mi etapa preliminar de la investigación que se hizo, ya agoté todo el tema probatorio, no, acá también tiene etapa de seguir recabando pruebas. Ahora, la pregunta es, si tú tienes 5 días para contestar y te olvidaste de contestar, ¿la puedes recabar rebelde o algo? La ley de procedimiento no te dice nada. Pero yo entendería, por ejemplo, si yo fuera administración pública y la persona, lo que te dice la ley es que si él descarga fuera de la fecha, la entidad podría, obviamente no es recomendable, siempre tienen que ustedes descargar en el plazo que le dé la ley, y si no les alcanza el plazo, ampliarlo antes que dé la ley. Y la única forma de saber cuándo notificaron, no se confíen, es ir al expediente, para ver cuándo notificaron, en condiciones notificaron, y ahí pedir la ampliación del plazo para poder hacer los descargos. Entonces, si se me pasó el plazo, que no es lo recomendable, pero en el caso extremo, que venga un patrocinado y les diga, mire, doctor, yo estoy segura, pero creo que se me pasó el día, es mejor responder. Acá no le van a caer rebelde. Ahora, como dice, la entidad administrativa podrá, sí, pero normalmente revisa. ¿Por qué? Porque a veces en la administración, dado que ellos no conocen ciertos detalles en la ejecución de una actividad, siempre normalmente le quieren escuchar, quieren que le ofrezcan la prueba y evalúan para poder dar una resolución fundada en derecho y que se haya respetado todas las garantías. Entonces ellos normalmente siempre revisan, se suele revisar. No es que cuando ya descargaste te pasó el plazo y ya no puedes descarguen. Digan lo que tengan que decir, ofrezcan sus medios probatorios. Inclusive yo les recomendaría, en algún momento lo hice, descargué contra el tiempo y me reservé un poco de hecho para poder en 2 días más ampliarlo, porque siempre te quedas un poco corto, y inclusive hacer uso de la palabra. ¿Y qué pasa si haciendo uso de la palabra no te la deniegan? También te recortan el derecho. Tienes que pedir el uso de la palabra. Y el administrado ya dirá, como le dije en un inicio, dirá, no le doy el acceso al expediente, no le doy el acceso a la palabra, no es porque no quiere escucharlo, sino es que hay personas que suelen retardar los procesos, tratan de que se demore más. ¿Para qué? Para que esto caduque y que volvamos a empezar nuevamente la historia. Entonces normalmente lo hacen por eso, pero obvio, en primera, si no han tenido acceso o no han podido hacer uso de la palabra, tienen que accederlo, pero ya, otras a cada rato hacer uso de la palabra, ya lo dijiste, pero tienes que justificar. Si le vas a decir que no, ¿por qué? Porque si no dices nada, él te puede argumentar que estás afectando su debido procedimiento. Entonces tienes que decir sí o no y por qué. Y en el caso que sí, normalmente siempre te dicen sí, se accede la palabra por el uso de 5 minutos. A veces tú te desplayas porque en el tema de uso de la palabra, cuando estás en vía administrativa, sí te permiten
se recomienda más a utilizar videos, fotos, porque solo una persona que se está defendiendo tiene mayor información que la persona que está iniciando el procedimiento. ¿Y cómo concluye? Ya saben, el informe final de instrucción. Acá, obviamente, como les dije, así como está en un inicio los descargos, una cosa es que estamos leyendo el informe de imputación de cargos donde estamos partiendo digamos, de 0.5, y otra cosa es llegar a la conclusión del procedimiento con el informe final de instrucción, en que ya no solo tengo como entidad lo que yo investigué, ahora tengo lo que me ha dicho el administrado, ya tengo sus medios probatorios, ya tengo los argumentos que él ha utilizado para poder aclarar, capaz hay un eximente, capaz hay un atenuante. Entonces, ya acá hay un informe final de instrucción, no es que sea ocultismo, tienes que volver a notificar para que él diga algo. Algo tiene que descargar, algo tiene que aclarar. Y ahí normalmente siempre piden el uso de la palabra para el informe oral. Como le decía, el superior puede decir sí o no, y él puede pedir que se vuelvan a ampliar las pruebas, que considera que hay cosas que no se han considerado, o no se han revisado, que no se han tomado en cuenta, y puede volver inclusive él también de oficio. ¿Y cuál es la resolución al final? O él archiva o sanciona. Y como todo procedimiento disciplinario siempre tenemos la parte recursiva. O apelas, o en el caso del Tribunal de Contrataciones no apelas, no reconsideras, porque es el mismo tribunal que lo va a resolver. En los demás apelas o también puedes reconsiderar. A ver, en la imputación de cargos, ¿qué es lo importante? ¿Qué debe contener la imputación de cargos? Bueno, obviamente los hechos que se te imputan como responsable, que tú dices que has cometido, esta conducta que está tipificada en tal artículo, y obviamente en el desarrollo de la resolución tienes que decir el contenido de cómo se ha configurado esta conducta que es infractora y que el Estado está protegiendo, la sanción probable que se podría imponer, quién va a resolver, el sancionador, qué norma atribuye esta competencia para resolverla. La Dirección General de Autorizaciones en Comunicaciones es el órgano instructor y superior es el Viceministerio de Comunicaciones, digamos, un ejemplo. El plazo de los 5 días para formular sus descargos, alegaciones o utilizar todos medios de defensa. Eso es lo que debe contener como mínimo. Ojo, no es que sea tan simple, tiene que ser detallado el por qué, en qué consistió la conducta. Normalmente las resoluciones no es que vayas a poner textualmente, si tienes el informe el informe de OSI, o el informe de control interno, o el informe producto de la fiscalización, vas a agarrar y vas a hacer un copy-paste. No, pues, adjuntas el informe que sustenta esta resolución. La etapa probatoria, obviamente, como les dije inicialmente, hay una etapa probatoria previa a, que obviamente, por eso les digo, cuando ellos notifican, normalmente notifican el expediente, el informe, pero a veces no notifican todas las actuaciones que se han dado anteriormente. Entonces, por eso es importante de ver qué es lo que está hablando en el expediente, qué información es relevante. Entonces, la ausencia de descargos no perjudica al administrado. Ahora, ¿qué son las medidas de carácter provisional? ¿Cuál es la naturaleza o qué es lo que buscan estas medidas de carácter provisional? En buenas cuentas, lo que busca el provisional es lo que se asemeja a lo que son las medidas cautelares, claro, sin los requisitos que establecen, ¿no? Lo que busca es que se asegure que la administración pueda ejecutar su resolución. ¿Y cómo la ejecuta? Por ejemplo, en los procedimientos de ejecución coactiva, ¿cuál es la medida en primera que te aplican cuando te quieren asegurar el cobro? De frente, pues te anotan, te embargan, te hacen imputación de bienes, bloquean el tema de lo bancario. O sea, estas son las medidas de carácter provisional que se hablan. En algunos casos, por ejemplo, en radio y televisión, cuando tú quieres asegurar que se cumpla la medida, obviamente para proteger. En algunos casos aseguras para que se ejecute y obviamente para proteger también el bien jurídico. Otros, por ejemplo, te incautan los equipos para que no operes. O te embargan las propiedades. Son para asegurar el cumplimiento de la medida.
La sanción obviamente es distinta a la medida del establecimiento de la legalidad, no es lo mismo. Entonces, ¿qué dice lo que dice la ley de procedimientos? La entidad en cualquier momento puede iniciar, por ejemplo, cuando tenemos los procedimientos disciplinarios, ¿cuál es la medida correctiva que normalmente se aplica o aplican las entidades? Siempre al personal, o sea, si estamos investigando un procedimiento disciplinario, un procedimiento sancionador en el tema laboral, en el tema del trabajo, apartan al personal, lo rotan a otra área. ¿Para qué? Para que no contamine la prueba que yo quiero obtener, porque él puede entrarse en mano directa, está en contacto. Solo hacen es rotarlo, lo cambian, no es que lo voten, porque no le pueden aplicar, no pueden votarlo. Lo rotan de área como una medida provisional, de que para asegurar el cumplimiento, el sentido del proceso, o sea, para poder llegar a saber si se va a sancionar o se va a archivar. Obviamente, los procedimientos disciplinarios no es que la entidad tenga la lógica de sancionar, sino hay que incentivar incentivar primeramente que infrija la norma, y el funcionario que trabaja en el Estado tiene un deber hacia el Estado, tiene un compromiso. Entonces, en ese caso disciplinario siempre se busca asegurar que ellos guarden una conducta de acuerdo como debería actuar una persona que trabaja o pertenece a parte del Estado. O sea, estás trabajando con recursos públicos. Es una medida personal en puridad. Podemos leer la ley que te dice si es proporcional, si es la intensidad, la gravedad. No puedes afectar derechos fundamentales. Obviamente no vas a aplicar una medida provisional que va a afectar ya, por ejemplo, en algunos casos he visto que cuando tú quieres aplicar en el tema de flora y fauna, normalmente aplicas un decomiso. Quitas las cosas para que en el caso de la ejecución vayas a poder ejecutarla. Pero hay otros que cancelan, cierran, suspenden y todo. Ya ahí sí es cuestionable si es provisional o ya es una sanción. Ya para mí eso es cuestionable. ¿Qué más podemos hablar acá? Lo de la prescripción, ¿no? Que ya decía que la ley del procedimiento administrativo general te habla de 4 años para que prescriba, y en el caso de multas es 2 años. Obviamente la autoridad administrativa, antes, con la anterior ley, tú tenías que invocar, el administrado tenía que invocar la prescripción. Ahora ya no, ahora de oficio. Si tú como administración ves que esta conducta, pues lamentablemente se te pasó el plazo, X razones declaradas de oficio. Ya, es otro tema, el tema de tu responsabilidad, que si la OSI te va a iniciar. Obviamente, si tú tienes argumentos, bueno, obviamente cuando vas a declarar la prescripción, prescribió por 4 años. No, pues, tienes que argumentar por qué la conducta ha prescrito, dónde se ha considerado y por qué no podría. Porque obviamente, si tú analizas, igual, así tú no quieras declarar la prescripción ahorita, el administrador te lo puede invocar. Y ahí sí le vas a tener que denegar. Sea que tú lo declares o sea que te lo declare él, igual. Y si tú tenemos miedo a veces de que la entidad, de que la OSI que está detrás, nosotros como mirándonos qué estamos haciendo, nos puede iniciar, igual nos va a iniciar. Nos inicia o antes o después, porque ojo, ellos están mirando el tema de que se cumpla con los plazos, que se cumpla con las formalidades. Pero no podemos ir afectando el derecho cuando sabemos que sí, pues se nos prescribió. Ahora sí, pues sí, se nos pasó el plazo, pues, ¿no? Claro que no debemos, porque obviamente lo que la OSI va a decir es que tú estás coludido, que has acordado con la otra parte para declarar la prescripción, pero no, o sea, si tenemos que resolver, lo resolvemos. Ahora, ¿eso por qué? ¿Y cuál es la naturaleza? ¿Y cuál es la razón de la prescripción? ¿Cuál es el concepto que se maneja en el tema de prescripción? O sea, prescripción viene a ser una sanción para la administración por inacción. O sea, dentro del proceso no has resuelto tu procedimiento o no has resuelto el procedimiento que te norma la ley. 120 días para otorgamiento de autorización o 120 días para otorgamiento de una concesión o para firmar un contrato no lo has firmado entre los 8 días que te dice la norma. Es una sanción para que tú como administración tomes responsabilidad de que tú tienes que cumplir los plazos. No puedes afectar. Tu indecisión fuera de plazo afecta a la entidad, al Estado, a todos al final. A ver, ¿qué más? Obviamente las multas ahora son 2 años. Obviamente, una vez que todos los procedimientos, ahora vamos a hablar del tema de la caducidad, ¿no? La caducidad, como les decía, en los procedimientos, si lo van a ver también en el PAS está, no me recuerdo está.
haces igual, la misma lógica, ¿no? Tienes 9 meses para poder hacer tu proceso entre inicio y sancionador y culmina, y si no te alcanzó el plazo, 12 meses más ampliable. Si no, más 25 días, y si no, chao, caducó tu procedimiento, a otro día a llorar. Ya fue y tú tienes que resolver. Normalmente siempre lo pongo como una defensa, como un argumento de defensa para poder caducar el procedimiento. Ojo, eso no quiere decir que no vuelvas a empezar. Puedes volver a empezar nuevamente el procedimiento, lo inicias antes que prescriba la conducta, porque si ya prescribió, ni caducidad y prescripción ya fue. Estas son las figuras nuevas que trae esta nueva ley. El texto único antes, la ley del procedimiento administrativo, habían figuras que solo reconocía como atenuantes, no como eximentes. ¿Y qué es un eximente de responsabilidad? La ley del procedimiento te habla del eximente. ¿Qué es lo que te exime? Te exime de responsabilidad. Tienes una obligación que cumplir y no la cumpliste. O sea, pero existe una ruptura del nexo causal, se dice. Hay una doctrina hablando de la ruptura del nexo causal. Se rompió porque se realizó una actividad. Si bien tienes una obligación, pero hay una justificación que sustenta por qué no la cumpliste. ¿Y cuáles son estas? En el tema del eximentes y atenuantes, vamos a hablar del tema de los eximentes. El tema del caso fortuito de la fuerza mayor debidamente comprobada. El tema del inundamiento que hubo acá en Huachipa cuando se salió el río. ¿Ustedes creen que ahí no se hicieron procedimientos, exoneraciones para contratación? Tienen que haberse realizado un montón por el tema de atención, por el tema de salud, por el tema de carpas, por el tema de alimentación. Tuvieron que hacerse muchos procesos de exoneración, y las exoneraciones, si bien las aprueba el titular, siempre es con responsabilidad, porque el Estado normalmente el Estado planifica toda su actividad. Entonces, si se le pasó, no hizo la compra oportuna. Obviamente, en esta etapa también han buscado por ahí también sacar fraccionar o alguna, por ejemplo, en esos tipos en estas coyunturas hacen a veces fraccionamiento. Dicen, oye, ¿sabes qué? Yo debería comprar el 100, pero voy a comprar 50 por el tema de que es una urgencia. Obviamente, el caso fortuito y la fuerza mayor tiene que estar debidamente justificada, ¿no? No es algo que se me escapó. Bueno, el tema de lo que hubo en el tema de la inundación era imprevisible y irresistible. No podíamos suponer, bueno, que se cae el puente, sí, en algún momento sí lo supuse, pero no que iba a pasar y que se iba a salir a la calle y que iba a afectar a tantas personas. Hay una causa eximente, es decir, si bien la conducta es típica, es antijurídico. O sea, no es que existe una responsabilidad, pero no le vamos a sancionar porque hay una causa que justifique la conducta que se ha infringido. El lograr incumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. A veces hay conductas que uno infringe la norma, pero haces un costo-beneficio de que entre infringir la norma, te resulta más beneficioso infringir la norma que cumplirla. Por ejemplo, cuando un policía quiere detener a un delincuente, entonces va a pasar las luces rojas, todas las luces le va a pasar. Entonces está infringiendo una norma que debería ser sancionable. O la ambulancia, cuando a veces también pasa luces o se mete por el metropolitano por una emergencia o una urgencia, una emergencia. Entonces hay un deber que debió cumplir. Sí, haz una conducta típica, pero es antijurídica. La incapacidad mental, bueno, esto ya va más allá de que si la conducta es típica y es antijurídica, ya eso va un tema con la capacidad de la persona, ¿no? Si la persona no estaba en sus condiciones, ahora el tema es otro tema probatorio, si estaba en sus condiciones para poder, tenía un tema de capacidad mental a una persona que sufre de esquizofrenia o algo, y tú pruebas, obviamente no tiene y cometió un acto infractor, violó una norma, obviamente tiene una justificación que respalde esa conducta. El orden obligatorio de la autoridad competente de expedir en sus funciones. Bueno, acá esta figura sí es un poco cuestionable. ¿Qué dice la doctrina de este tema? Primero dice, bueno, si tú tienes que supervisar, que haya dos cosas. Un tema de dependencia, de que eres subordinado de una persona, de un competente, y que este competente tenga una resolución de designación. Pero acá se dice un ratito, pero este deber, este orden, el incumplimiento de la norma, no se sabe realmente si se podría justificarse si te dice que realices una actividad cuando tú por conocimiento sabes que no deberías realizarlo.
esta figura es un poco cuestionable en la doctrina cuando quieres aplicarla. Porque se dice, si la persona está actuando mal, tú no te puedes justificar en el cumplimiento de un deber si sabes que está mal. La única forma en que a veces no sucede es dejarlo constancia. Ya, puedes sacar la resolución o puedes sacar, pero ya dejaste un documento en evidencia de que tú no estabas de acuerdo. Es una forma que te puedes respaldar como un medio probatorio de que estás cumpliendo, estás haciendo un deber, pero es por orden de otra persona o porque te lo ha mandado tu jefe, ¿no? El error inducido por la administración o por disposición administrativa o confusa y ilegal. Bueno, normalmente acá, ¿qué se dice? Que la administración pública se rige por el principio de predictibilidad, de confianza legítima. Se supone que todo lo resuelto por la administración o todos los procedimientos que ya realiza van a ser siempre resueltos en el mismo sentido. Y si hay una resolución que ya dijo un sentido y yo actué creyendo que estaba bien, no tendría ninguna justificación. Yo podría decir, oye, yo hice lo que normalmente tú lo haces. O sea, predictiblemente he visto que tú en estos tipos de procedimientos tú admites, solo basta con cumplir una declaración jurada y se cumple con el trámite. Yo no sé de cuándo acá cambias el trámite. No, pero esa conducta es infractora. Pero a mí yo de tus resoluciones he visto, inclusive hasta tus funcionarios me han orientado y me han dicho que debo actuar de esa manera. Pero acá también, esta causal también se cuestiona un poco, porque ellos dicen, pero si tú tienes una profesión, conoces, tienes algún tema de experiencia, ¿podrías aludir? Sí, no, bueno, tiene sus posiciones. Otros dicen que sí, otros dicen, bueno, no podría justificarse. La última, la susanación voluntaria por parte del posible sancionada en el acto u omisión imputado como constitutivo. O sea, ese es el arrepentimiento. O sea, antes de que te inicien un disciplinario o antes que todavía te sancionen, tú mismo vas, por ejemplo, por error, me pasó un caso una vez por error, un personal estaba trabajando en una entidad y habían renunciado y se había llevado toda la información de la administración en UCB sin saber, porque no sabía que se había llevado toda la y había dejado toda la pantalla limpia. Entonces, cuando vino otra persona a ocupar su cargo, se dio cuenta de que no había nada. Y ella también estaba bien tranquila de que creyendo que el mundo era bonito y que no había pasado nada. Y ella se presentó y dijo, bueno, ¿sabes qué? A su jefe se dirigió obviamente. Y le dije, mire, yo por error me he llevado esto, acá toma sus archivos. Obviamente le instauraron, pero obviamente invocó el tema de que ella susanó voluntariamente, inclusive ni siquiera la habían notificado, aún ella lo hizo antes, mucho antes de que el tema disciplinario. O por ejemplo, cuando vienen las municipalidades y te quieren te ven que tienes los materiales en tu puerta y que estás invadiendo área pública. Normalmente vienen y te quieren hacer ya te inician una fiscalización con tu resolución ya para paga la multa y tú vas y le dices, no, pero yo ya retiré, ya me lo llevé todo, no tengo nada. Ay, no lo voy a volver a hacer. Ya, entonces ya quedó subsanado y no sancionas. Estas son las sanciones que, si bien están tipificadas en la misma norma, no se sancionan porque ya existe una justificación, son antijurídicas, en algunos casos con el tema de capacidad, tiene que ver con el tema de culpabilidad, no son sancionables. Y otras son las atenuantes, o sea que, es decir, hablamos de que te aminoran o te reducen la sanción. Si tú en un procedimiento disciplinario, bueno, dices que del procedimiento sí, pues antes que lees el trabajo de que la administración active todo su procedimiento disciplinario y generes que se haga más pruebas, le dices, bueno, sí, yo he cometido la falta, lo he realizado. Entonces la entidad al momento de resolver no es que te va a eximir ni que te va a dar un premio, ¿no? Pero sí valorará, obviamente con pruebas de que sí, pues que tú has admitido tu responsabilidad. Y obviamente verá también cuántas veces la has cometido, si anteriormente has cometido la misma falta, cuántas veces la residencia, si ya eres una persona que siempre comete la misma falta y ya pues. Entonces, pero normalmente esta atenuante es para decir, oye, un ratito, pero ya yo he venido acá y yo sí, pues te he generado menores costos al Estado, menores gastos al Estado para poder activar su actividad probatoria y estoy reconociendo de que yo hice esa conducta. Y obviamente otro que establezca la norma, ¿no? Y cómo se ejecutan las resoluciones de la administración, porque ¿qué sentido tiene de que ya tenemos la resolución de sanción y todos felices nos vamos a nuestras casas? ¿Y no? ¿Cómo ejecuta? Obviamente las resoluciones administrativas se ejecutan automáticamente.
Así están en recursos, se ejecutan automáticamente, salvo cuando el Poder Judicial existe una medida cautelar que suspenda los efectos o que la misma resolución esté condicionada a un plazo que se realiza una actividad. Se ejecutará cada 2 años después de haber realizado esta actividad. O sea, pero en primera siempre se ejecuta inmediatamente. Y cuando este acto pierde ejecutoriedad, es decir, ya se pasó el plazo, ya se tenemos la sanción, pero la administración se olvidó y guardó la resolución en su cajón. Entonces, pierde ejecutoriedad en primera cuando se suspenden los efectos. Y la otra es que es normal, ¿no? De que se te olvidó y no le aplicaste la sanción. Era para que el producto de la sanción decía que tenías que sancionarlo 2 días, mandarlos suspendes en sus labores por 2 días sin derecho a, ¿cómo se llama? Sin derecho a remuneración. Y te olvides y no lo ejecutaste. Si ya pasaron los 2 años y dices, hoy un día te puedes a revisar todos tus papeles, porque ha pasado, ¿ah? Dice, mira, acá tengo una resolución y ya te por 2 años, ya 2 años y 1 día. Ya no la puedes ejecutar, ya se fue inejecutable, ya no la puedes. ¿Y qué deja en tu resolución? Se deja sin, normalmente siempre dejamos así, se deja sin efectos la resolución por la pérdida de ejecutoriedad. ¿Por qué no decir que tu acto es nulo? O cuando ya se cumplió, bueno, obviamente si también pérdida cuando se cumplió con la condición resolutiva que estaba sujeto de acuerdo a ley. O cuando el administrado ponga el inicio de la ejecución al acto administrativo, la pérdida, obviamente siempre le invocan. Normalmente un administrado, si ya sabe que ya se pasó los 2 años, no va a esperar que le apliquen la sanción. Obviamente la administración lo va a hacer, lo va a hacer. Es decir, bueno, total, él no se va a dar cuenta. No sé si se dan cuenta. Y te invocan la sanción. Y te dice, ¿sabes qué? Ya perdí ejecutoriedad porque se te pasó el plazo para sancionarme. Ya estamos en el 2 años y 1 día, ya no me puedes aplicar la sanción. Y las medidas de ejecución forzosa. Normalmente, ¿cómo ejecutas? ¿Cómo ejecuta la administración? Porque su autotutela para poder ejecutar resoluciones tiene que tener un mecanismo para poder ejecutar el cumplimiento. Ya tengo una resolución de determinación producto de la cobranza de tasas. La administración tiene que ejecutarlo, pasa a ejecutor coactivo para que inicie su procedimiento coactivo para el inicio de cobranzas, porque hay obligación de dar, hacer y no hacer. Obviamente tenemos que estar establecida cuál es la obligación, es precisa. Por ejemplo, si yo tengo que derrumbar una propiedad, derrumbar una propiedad, claro, una propiedad que se ha construido en forma ilegal, en un área pública, no en un área privada, porque ojo, en área privada tienes que tener autorización judicial, porque no te puedes meter a la propiedad privada sin autorización. O sea, y el único mecanismo que tienes que ir al juez para que te autorice que ingreses y hagas lo que tengas que hacer. Entonces, y si me dicen, tú tienes que tumbar una pared de 5 dimensiones, determinada cantidad de espesor, una columna que está pegada a una pared, y encima yo voy a construir otra casa, ¿cómo lo puedo ejecutar? Tendré que mandar nuevamente al área administrativa para que me diga, oye, un ratito, le digo, yo quiero ir a ejecutar, he hecho una verificación y veo que esa columna que tú me dijiste, primeramente, ya no es columna, ahora es una columna con pared. Y encima de columna con pared, y encima es un segundo piso. A ver, dime cómo lo voy a ejecutar. Porque yo no puedo vulnerar, por más que tenga la capacidad, la competencia de poder ejecutar a los actos administrativos en vía forzosa. Entonces, obviamente esta obligación o esta competencia tiene que estar establecida en ley. ¿Cuáles son las medidas de ejecución forzosa? Pues la ejecución coactiva, lo que hablábamos ahorita, la subsidiaria de la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas siempre y cuando no se afecte el derecho, los derechos fundamentales de los administrados, ¿no? Normalmente siempre en este tipo de ejecuciones siempre más se aplica la multa coercitiva para aplicar binariamente. No se cumplió la conducta, aplicas multa. Y a veces nos preguntamos, por ejemplo, en un caso de prescripción, en algún momento dijimos, bueno, la multa prescribió. Nos pasó, por ejemplo, de una construcción ilegal. Se levantó una pared y la administración nunca la ejecutó. Y cuando lo quiso ejecutar ya estaba en plazo vencido. Y obviamente, no, la multa tenía que pagarse. Entonces, ya pasó el plazo de los 2 años para ejecutar. Pero también, ojo, la construcción era ilegal. Entonces, si yo invoqué la multa por
invoqué, perdón, la prescripción por la multa y había prescrito. También ha prescrito la atribución que tenía la entidad de poder derrumbar esa pared ilegal, esa construcción ilegal. Yo diría que sí, ha prescrito igual, que tendrías que iniciarle otro mecanismo, porque no luego te va a decir, no, me estás aplicando la misma sanción, el mismo procedimiento. No bien sin idem. Entonces, bueno, eso es todo. Y si tienen alguna pregunta, que creo que ya no. Muchas gracias.